Este es el segundo video correspondiente al tema tirantes de hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Los tirantes pretensados son de uso poco frecuente en estructuras de barras. Su empleo más común se da en reservorios y tuberías a presión. En la figura se muestra un uso, poco frecuente, de tirantes pretensados. Se trata de un puente ferroviario reticulado de 45 metros de luz construido en Iwahana, Japón. El uso del hormigón estructural en general y del pretensado en particular es poco frecuente en estructuras reticuladas debido a la complejidad constructiva que presentan los nudos. Se muestra aquí una solución mixta en la que el cordón inferior es un tirante pretensado. La figura muestra un uso bastante más reciente y visualmente llamativo de los tirantes pretensados. Se trata de una pasarela peatonal en Japón utilizando la tecnología denominada bandas tesas. La banda inferior es un tirante pretensado que permanece con el hormigón totalmente comprimido para cargas de servicio. Podría pensarse a la estructura como un arco invertido, en el que el arco, en lugar de comprimirse bajo la acción de las cargas, se descomprime. Como ya se ha visto al estudiar tirantes no pretensados, si una estructura con simetría de rotación es sometida a la acción de una presión interior, los paralelos de la misma quedarán solicitados a tracción pura. Este es el caso, por ejemplo, de los paralelos de los tanques que contienen líquidos. Existen varias formas de pretensar tanques. Una de ellas puede ser mediante el uso de vainas interiores y contrafuertes de anclaje como los mostrados en la figura. Los contrafuertes se proyectan de modo de evitar que el cable tenga quiebres que puedan generar cargas concentradas significativas normales a la pared del tanque. Dado que los elementos tensores presentan una importante curvatura, la tendencia a rozar contra la pared interna de las vainas es muy fuerte, generando importantes pérdidas por fricción. Por este motivo, no pueden emplearse cables demasiado largos, y esta es la razón por la que hay que recurrir al empleo de contrafuertes que fraccionen la longitud total del cable en sectores más cortos. Un procedimiento diferente consiste en eliminar el uso de vainas. En estos casos, los cables se tesan directamente contra el cilindro de hormigón. Posteriormente, se los recubre con hormigón o mortero proyectado para asegurar completar la sección resistente y para dar protección a los elementos tensores y sus anclajes. En la figura se muestra un pretensado mediante bobinado. En este caso se construye primero un cilindro de hormigón, luego se bobina a su alrededor un alambre estirado y finalmente se recubre el bobinado con hormigón o mortero proyectado para generar un recubrimiento que proteja a las armaduras. La fotografía muestra el refuerzo de una tubería existente mediante la ejecución de un pretensado exterior. Se ven aquí tubos postesados en planta. A diferencia de los tanques, en este caso el proceso consiste en hacer girar el tubo mientras el equipo de bobinado es fijo. El CIRSOC 201-2005 califica a los elementos de hormigón estructural de acuerdo al nivel de tracción que alcance el hormigón bajo cargas de servicio. El CIRSOC llama FT a la máxima tensión de tracción a que se verá sometido el hormigón bajo cargas de servicio, es decir, no mayoradas. Esas tensiones se calculan en estado 1, es decir, con secciones no fisuradas. Como puede apreciarse en la tabla, el CIRSOC establece una división en clases de los elementos de hormigón estructural. La clase está asociada al nivel de tracciones que experimenta el hormigón. Desafortunadamente, el CIRSOC hace esta disquisición para elementos flexados, por lo que la presente tabla fue realizada por analogía, reemplazando a la resistencia a tracción por flexión por la resistencia a tracción por tracción. En los tirantes tipo U, no se espera que las cargas exteriores produzcan fisuras, mientras que en los tipo C es de esperar fisuración sistemática. Se denominan tirantes con pretensado total aquellos en los que bajo cargas de servicio el hormigón no llega a traccionarse, es decir, cuando la carga de servicio es inferior o a lo sumo igual a la carga de neutralización o descompresión. Este es un caso particular de tirantes tipo U.
Un tirante puede ser pretensado o no serlo. Es suficiente con observar su proceso constructivo para darse cuenta de ello. Se está frente a una característica física del tirante. No se puede decir lo mismo en cuanto a la clase, pues no se trata de una característica del tirante en sí mismo, sino del nivel de tracciones en el hormigón bajo cargas de servicio que experimente dicho tirante. Un mismo tirante puede pertenecer a cualquiera de las tres clases dependiendo de cuál sea el nivel de su carga de servicio. No existe un único camino para proyectar tirantes pretensados. Por ese motivo es útil definir algunos criterios de proyecto que orienten en este tipo de tareas. Cuando se proyecta un tirante pretensado, son conocidas las cargas y no mucho más. Habrá que adoptar materiales, pero también un criterio de proyecto. Por ejemplo, la clase del tirante. En este tipo de elementos, los casos más frecuentes consisten en asegurar un nivel mínimo de compresión bajo cargas de servicio o establecer una seguridad a la descompresión bajo cargas de servicio. En el curso adoptaremos este segundo criterio, teniendo presente que estos criterios conducen a resultados que pueden ser bastante diferentes entre sí. En cualquiera de los casos anteriores resulta innecesario verificar ancho de fisuras. Sobre este tema vale la pena comentar que no existen expresiones para el cálculo de fisuras en tirantes pretensados que gocen de consenso más o menos general en la bibliografía internacional. El CIRSOC 201.05 habla de etapas de carga, por lo que conviene estar familiarizado con estos términos. Asimismo, hay que manejar fluidamente las distintas secciones resistentes que va presentando un tirante durante sus etapas constructivas, como así también qué cargas pueden actuar en cada momento de su historia. Nos referiremos en primer término a las secciones. A la sección encerrada por el perímetro de la sección de hormigón se la denomina sección bruta. En el momento en el que se aplica la carga de tesado, la sección suele incluir algunas armaduras pasivas y orificios producto de la presencia de la o las vainas. Ya se ha comentado sobre la utilidad de hacer los cálculos con secciones constituidas por un único material, denominadas secciones homogeneizadas. Para ello, será necesario calcular la cuantía de armaduras. La figura muestra el aspecto de la sección homogeneizada y la expresión con la que se calcula su área. Tal como se hizo en tirantes no pretensados, se acepta la simplificación que proviene de no descontar el área de hormigón ocupada por las barras. La sección real final incluye las armaduras pasivas, la lechada de inyección y las armaduras activas ya estiradas y solidarizadas con el resto de la sección por la adherencia que provee la lechada. Nuevamente, para poder homogeneizar la sección, es necesario definir la cuantía geométrica, esta vez considerando la totalidad de la armadura y la sección bruta de hormigón. Este es el aspecto que presenta la sección homogeneizada y la expresión para calcular su sección. Como en el caso de la sección neta, se realiza la simplificación ya comentada. Las armaduras pasivas tienen diferentes utilidades según la etapa que se esté transitando en la construcción del tirante. Antes del pretensado, proveen resistencia frente al manipuleo. Además, las barras longitudinales, situadas en las esquinas y perímetro externo del tirante, permiten, junto con los estribos, el armado de una jaula a la que se fija la vaina de modo de asegurar su posición durante el hormigonado. Con el tirante ya terminado y en servicio, contribuyen en la resistencia nominal necesaria para asegurar la condición de ductilidad, cuyo formato es igual al visto en tirantes no pretensados. Luego se verá cómo se calcula la carga de fisuración. Contribuyen también en la resistencia nominal necesaria para verificar la condición resistente a rotura. Pasemos ahora a analizar las cargas que pueden actuar. Al aplicar la fuerza a través del accionamiento del gato, se genera un desplazamiento relativo entre el cable y la vaina que da lugar a pérdidas por fricción. La fricción entre el cable y la vaina consume parte de la fuerza de tesado al alejarse del extremo activo desde el cual se efectúa el pretensado. El diagrama rayado en rojo muestra el aspecto general de la variación de la fuerza de tesado a lo largo del tirante. En el extremo activo se tendrá el 100% de la fuerza ejercida por el gato,
mientras que en el extremo opuesto se tendrá una fuerza disminuida por el efecto de la fricción. Antes de aflojar la fuerza en el gato, se introducen a presión las cuñas. Al disminuir la fuerza en el gato, los cables tienden a introducirse dentro del tirante, produciendo un pequeño efecto de resbalamiento que produce también una pérdida de tensión. Como la fricción siempre se opone al deslizamiento relativo, esta pérdida puede llegar a no involucrar a la totalidad de la extensión del tirante. Se tendrá así una nueva tensión en el extremo activo y no necesariamente una nueva tensión en el extremo opuesto. La configuración final de tensiones para el momento del tesado se verá afectada a lo largo del tiempo debido a los efectos reológicos, es decir, la fluencia y la contracción en el hormigón y la relajación en el acero, llegándose así a la distribución final de la fuerza de tesado a tiempo infinito. La existencia de todas estas pérdidas obliga a que la fuerza inicial de tesado que aplica el gato deba ser superior a la fuerza necesaria a tiempo infinito. Este cuadro resume las pérdidas que experimenta la fuerza de tesado, indicando su origen y el momento en el que ocurren. Se volverá sobre las mismas al analizar pretensado en flexión. El CIRSOC 201-2005 habla de etapas de carga, declarando que las tres principales son: etapa de introducción o transferencia del pretensado, T = 0 y cargas concomitantes; etapa de carga en servicio, T = infinito y cargas de servicio, es decir, no mayoradas; y finalmente, etapa de cargas mayoradas, T infinito y cargas mayoradas. Desde el punto de vista conceptual, el término etapa resulta desafortunado, dado que da idea de que la estructura, a lo largo de su vida útil, tendría que recorrer todas las etapas, incluyendo la de carga mayorada, lo cual es una situación absolutamente eventual. Se mencionan también otras posibles etapas, tales como la carga de fisuración. En tirantes no pretensados, fue suficiente conocer las cargas permanentes y las accidentales para poder realizar su proyecto completo. En tirantes pretensados se necesita conocer al menos una carga más. Si bien seguramente ese no fue el proceso constructivo de este puente, pensemos por un momento que el puente de la figura fue construido sobre un sistema de andamios y que se pone en tensión primero el cordón inferior y luego las diagonales. Al tensar las diagonales, el tablero se va a levantar ligeramente por el acortamiento de estos elementos, haciendo que sobre el tirante comience a actuar una carga exterior al mismo tiempo que se ejecuta el tesado. A esa carga se lo denomina P mínima. La existencia de esta carga tiene un aspecto favorable y otro desfavorable. El favorable es que el hormigón se verá menos comprimido, habrá menos creep, y el desfavorable es que el hormigón se verá menos comprimido. Cuanto menos comprimido esté, menor será la fuerza externa que lo llevará a la descompresión y la fisuración. Esto último obligará a incrementar la fuerza de tesado para lograr el objetivo buscado. Recapitulando, se han mostrado algunos usos de tirantes pretensados explicando su aplicación en elementos con simetría de revolución sometidos a presión interior. Se presentaron las clases de hormigón definidas en el CIRSOC 201-05 en base a la magnitud de las tensiones de tracción experimentadas por el hormigón bajo cargas de servicio. Se definió el pretensado total como un caso particular de los tirantes clase U, para el que el hormigón no experimenta tensiones de tracción bajo cargas de servicio. Se plantearon dos criterios de proyecto, uno estableciendo una compresión mínima bajo cargas de servicio y el otro planteando una seguridad frente a la descompresión. Se dijo que se adoptaría este último criterio. Se expusieron las secciones a emplear para los cálculos de tensiones según el avance en el proceso constructivo del tirante. Se presentaron las pérdidas a considerar en tirantes postesados. Se listaron las etapas que considera el CIRSOC 201-05 para el análisis de elementos pretensados y se expuso el concepto de carga mínima durante el tesado.